Hola, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tercer episodio de la temporada 2. Primero que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por regalarnos este espacio, por permitirnos entrar a su día, a su vida, por ser parte de este proceso, siempre decimos, de crecimiento y lo más importante, por creer en nosotros y en esta iniciativa. Lo primero que quiero compartirte a ti, si es la primera vez que nos acompañas y si no, como parte de nuestro protocolo, es que recuerdes que el objetivo de este programa es compartir con especialistas, amigos y conocidos metodologías, teorías, estilos de vida que nos permitan acercarnos herramientas tanto a nosotros como a nuestros seres queridos de manera individual, en pareja, en familia o en el área laboral, y que a través de estas herramientas podamos aprender a llegar a nuestro máximo potencial, hacerlo también a través de los equipos o de las familias o de los grupos pequeños donde convivimos. El objetivo final es lograr una vida más plena, menos caótica, más feliz, y eso solo ocurre en la medida en la que tomamos conciencia y responsabilidad individual, pero también social, y esa es la principal invitación de este programa. Y bueno, lo hacemos, como saben, allegados de personas y especialistas que en algún punto coincidieron conmigo en algún otro momento de mi vida, en algún otro ámbito personal, pero que me ayudaron a pasar algún momento importante de mi vida, a llegar al siguiente nivel, a descubrir mi mejor versión. Y es a estas personas que elegimos porque creemos y las hemos visto ser muy congruentes con sus estilos de vida y con sus prácticas de vida, ¿no? Similar al título del día de hoy. Y hoy estoy muy, muy feliz porque nos acompaña Ernesto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Y Ernesto es psicoterapeuta, tiene más de 30 años de experiencia en el trabajo con grupos. Además, ha enfocado en el desarrollo transpersonal, la psicoterapia individual y la terapia integral. Él es psicólogo de corazón y de vocación, podría decírselos, pero además ha estado especializándose en medicina alternativa, medicina ortomolecular, es maestro en cursos de milagros, el libro de Urantia, actualmente es psicoterapeuta, está creando un libro que tiene un título parecido y por eso lo hemos invitado, incluso antes de que ya todos lo conozcan en el mercado, ustedes van a conocer de qué trata. Y lo más importante, el objetivo del día de hoy, les quiero platicar, es que yo conocí a Ernesto y en varios momentos, cuando buscaba desarrollar algunas habilidades, competencias blandas relacionadas con mi liderazgo, pero partíamos mucho de para poder liderar a otros, tienes que liderarte tú. Y practiqué con él una o dos ejercicios muy, muy claros que tengo en mi mente que me permitieron entender quién podía ser mi mejor versión y ayudarme a dar ese brinco. Y creo que el día de hoy van a poder ustedes también compartir este proceso con Ernesto, nos va a llevar de la mano y vamos a entender primero, ¿existe una práctica ideal de vida? ¿Y a qué se refiere? Y segundo, ¿por qué nos cuesta tanto llegar? Seguramente ustedes, no les voy a explicar yo, porque por eso está acá Ernesto, pero seguramente ustedes les ha pasado que tienen muchas ganas de hacer algo, pero lo postergan o se acercan y son inconsistentes, o ustedes solitos le bajan el mérito y dicen, bueno, no es tan importante, lo hago después, etcétera, etcétera. Y luego me pregunto o se preguntan, ¿por qué si tengo tantas ganas de hacer algo es cuando más me tambaleo en el camino? ¿Por qué me tropiezo más frecuentemente? Si hoy tengo con más ganas o pareciera que estoy más seguro de querer avanzar. Y esto tiene que ver con un proceso, con el subtítulo de este episodio, y es la práctica ideal de vida, autosabotaje versus autorrealización. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y por qué en lugar de acercarnos a ese ideal, ¿no? O a esa mejor versión, nos alejamos? Y para eso me voy a callar yo y les voy a invitar ya, les voy a presentar a mi invitado. Aquí está Ernesto Barocio y él nos va a platicar un poquito más o mucho más del tema del día de hoy, que somos bien platicones. Ernesto, estás muteado, pero ahorita que te desmutees, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Hola, mi querida Ingrid, Hola, muy hola. muy buenos días a todos. Pues contentísimo de estar aquí contigo.
de reunirnos nuevamente después de algún tiempo, de poder platicar y de ser portador de muy buenas noticias, de noticias Exacto. de esperanza, de noticias de dicha, de alegría, porque efectivamente el cambio pues, es posible a pesar de todos los intentos a veces de nuestro ego, de nuestra rutina, que creemos que eso no se puede, o que lo he intentado muchas veces y no se ha podido, o que me he autosaboteado consciente o inconscientemente para lograr ese cambio, pues que todos de una u otra forma anhelamos. ¿Quién no anhela una vida Mm, mejor en mm, todos los aspectos? sí. Y vamos a empezar, porque yo la verdad es que quiero aprovechar cada segundo porque Neto tiene mucho que decirles. Platicando previamente me decía de todo lo que queremos abordar, entonces vamos a empezar. ¿Cómo definimos, cómo defines, Neto, autosabotaje? Bueno, mira, hay como muchas definiciones formales, pero Ujú. definitivamente la más sencilla sería pues una forma de estarnos eh, obstaculizando, obstaculizar nuestras metas y nos estamos manipulando todo el tiempo de manera inconsciente este, o consciente. Desde cuando hacemos afirmaciones como yo siempre he sido así, ya es una forma de autosabotearnos porque de inmediato nos ponemos una barrera de que no podemos cambiar y no podemos transformar. Y creo que de alguna, la forma más, digamos, más sutil de decirlo sería que el principal obstáculo para ese cambio o nuestro principal autosabotaje sería pues estar llenos de prejuicios y falta de información, la ignorancia. Creo Ok. que esos son las principales, los principales obstáculos. Es el autosabotaje por excelencia que todos tenemos. Y fíjate que me gusta mucho esto que dices y te voy a decir que me genera estrés. O sea, yo recuerdo que mi mamá, o hay muchas frases ahí, creo ahora en línea, porque ya no solo mi mamá, sino de chica yo las veía con ella, yo las veo en todas partes. El principal obstáculo para crecer eres tú y eres tú. O sea, y dices, oh, está bien ya, ¿no? Entiendo que soy mi principal obstáculo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le hago para brincar? Y creo que ese es el siguiente punto. Y ahorita que tocabas, y es mi pregunta, porque dices, el autosabotaje tiene que ver con prejuicios y falta de información, ¿no? Y yo dije, mi pregunta ¿es prejuicios y falta de información respecto de mí mismo o respecto de qué? Pues mira, si vamos a un autosabotaje más profundo, Ujú, porque digamos el autosabotaje típico es quiero bajar de peso, pero en ujú. cuanto puedo o tengo un pretexto me echo un helado, ¿no? Bueno, ese sería como Ajá, ajá, el claro, autosabotaje superficial, ¿no? El más común. claro. Pero si nos vamos a un autosabotaje más profundo, pues el, digamos, hay como muchos paradigmas que tenemos ahí bien arraigados, como creer que la voluntad es algo con lo que se nace. Entonces luego las personas dicen, bueno, es que pues yo nací sin voluntad y por eso no puedo cambiar, ¿no? Y Okay. creemos que los que logran grandes cosas es porque nacieron con esa voluntad, como si la voluntad fuera algo con lo que se nace y no algo que se puede desarrollar. O también creer que somos productos terminados y que no podemos cambiar. Entonces, y siempre tachamos a los otros, bueno, pues es que él es así, y nunca va a cambiar, siempre va a ser igual, ¿no? Nunca tendrá oportunidad, como si fuéramos árboles, es la famosa frase de si la rama crece torcida, jamás se va a enderezar, y luego nos quieren comparar con árboles. Entonces, somos muy buenos luego para juzgar a otros y decir, no, pues a esta persona ya no le voy a otorgar el perdón o no le voy a dar otra oportunidad, porque así es, así ha sido siempre y así será toda su vida, ¿no? Entonces ese también es un autosabotaje, creer que ya las personas somos productos terminados y no podemos cambiar. También creo que otro sabotaje importante, otro paradigma, por decirlo así, un paradigma negativo, sería creer que vamos a obtener resultados diferentes en nuestra Siendo lo vida, mismo. pero haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, Einstein lo tenemos, dijo, ¿no? O sea, no es por ahí. ese también creo que es un Ujú, paradigma tremendo, ¿no?
que nos mete ahí en camisa de 11 varas, ¿no? Tenemos muchos proyectos, pero siempre hacemos lo mismo, entonces no va a haber resultados diferentes. También otro que es muy importante, creo yo, lo he visto, es suponer que la ira o el enojo van a solucionar nuestras dificultades. Entonces, cuando tenemos un problema, nos enojamos, gastamos mucha energía en este enojo. Estos enojos a veces calladitos, a veces somos de esos enojones insufribles. ¿No? Te preguntan, oye, ¿cómo estás? No, bien, y ves que estás ahí por dentro, pero echando humo, ¿no? No, las personas luego no somos capaces de externar, estamos enojados, y aunque sea muy leve o realmente lo externemos, creemos que la ira es una forma de solucionar un problema, entonces cuando tenemos una situación, nos enojamos como si eso lo fuera a solucionar, y más adelante voy a explicar qué es lo que pasa exactamente con la ira, ¿no? En particular. O también otro punto importante es, lo voy a tener que comentar, mi querida Ingrid y amigos, el ego. Queremos cambiar, pero que no se nos toque el ego, ¿no? Y en cuanto el ego se siente un poquito amenazado con la información, le cambia de canal. Sí. El ego es muy poderoso, prácticamente se ha apoderado de nuestro yo y de nuestras decisiones y de nuestra vida. Entonces creo que también el principal obstáculo para cambiar, para ser felices, para tener una vida armónica, pues tiene que ver con el ego. Otro paradigma interesante, otro autosabotaje, sería creer que pues para arreglar una situación, de pareja, porque no una situación social, de laboral, el que tiene que cambiar es el otro, no yo. El que está mal es el otro, y entonces ahí empezamos también con un autosabotaje, porque evidentemente es una visión muy limitada, ¿no? Creer que los problemas se solucionan cambiando lo que está afuera. Entonces queremos cambiar y empezamos a dar órdenes de cómo tiene que ser mi pareja, mi jefe, mi compañero de trabajo, para que las cosas estén armónicas y yo esté feliz, ¿no? Sí. ¿Les suena? Sí. Sí, y que ahí un poco también das la responsabilidad de tu cambio, ¿no? O sea, es lo que Sí, pasa claro. detrás. O sea, a todos son Sí, responsables de que yo no cambie. Y tiene que ver con el sí. ego, ¿no? O sea, no es que yo no pueda o no quiera, ¿no? Es que los demás no son responsables, ¿no? Y eso de te choca, te checa, porque pues bueno. Y luego si los otros son mensos y están cambiando según tú les vayas indicando, al final tampoco te va a gustar. Y Claro, o entonces sea, porque no vas a pasa entrar en un, ¿no? En un círculo vicioso. Nunca vas a estar contenta y los otros siempre van a estar, pues, como esclavos, ¿no? El que se deje, ¿no? Si te dicen que cambies y cambias para agradar al otro, pues ahorita vamos a hablar de las relaciones también de pareja, ¿no? Pero evidentemente la felicidad, que es algo que todos estamos buscando, también creemos que depende exclusivamente de lo externo, de mi trabajo, de mi pareja, del país, del presidente que tenemos, en fin, mucha gente dice, ojalá hubiera nacido en otro planeta, ¿no? En fin, ¿no? Como si de eso externo dependiera nuestra estabilidad interna, nuestra felicidad, ¿no? Bueno, creo que también otro, para ir terminando, ¿cuáles serían estos principales autosabotajes profundos que tenemos? Pues es identificarnos con nuestro ego y con nuestra sombra, ¿no? Ya también más adelante hablaré de lo que es la de sombra, la sombra. pero el yo, nuestro real yo es diferente a esta sombra a este ego que está dominando muchas de nuestras decisiones. Finalmente, creer que el tema del crecimiento también, pues no tengo tiempo para crecer, estoy muy ocupado con mi vida cotidiana, entonces estos temas de crecimiento, de cambio, que implican tiempo, pues no tengo tiempo, ¿no? Entonces también es el ego luego un autosabotaje. No tengo tiempo para estas cosillas, ¿no? Y me gustó, fíjate, me gustó esto último que dices, porque, bueno, estaba recordando otra cosa, pero un poco cuando leí hace poco a Díaz Guerrero, ¿no? Que hablaba de la sociedad mexicana y cómo tendemos a pensar por toda esta historia que tenemos, ¿no? De los españoles, demás, ¿no? Y muchas de las cosas que vienen a nuestra conciencia es esta necesidad, no tiene que ver ahora solamente con la sociedad mexicana, habrá otras características, pues, pero por eso se me vino a la mente. Tiene que ver con es que antepongo, ¿no? O hago este sacrificio de anteponer a todos antes que a mí, ¿no?
o el bienestar de todos antes que yo, porque eso es amor, o no, o es... Y un poco lo decía por esto último que tocas y que me pare, porque yo decía, bueno, y entonces, si yo quiero crecer y ya entiendo que de repente me meto el pie porque no concibo mis posibilidades o porque espero que pues, todos los demás cambien para que yo lo cambie, y tiene que ver con no ser responsable o asumirlo, pero la pregunta es, ¿y por qué unos sí tienden a la autorrealización y otros no? Y esto que dices, al final algunos no tienen tiempo, y creo que detrás del tiempo a veces le ponemos un chorro de etiquetas de no, es que primero hago esto y luego esto y luego esto, o luego todos los demás antes de darme un tiempo para yo dedicarme a mí, mi espacio para crecer, ¿no? Y bueno, no sé si con eso tenga que ver o cuál es una de las justificaciones que tiene que ver con el autosabotaje. Ya decías uno, el tiempo, ¿no? De por qué no nos invertimos en autorrealizarnos, incluso si nos permitimos ser conscientes, no sé si te pasa, tú eres terapeuta, qué tan conscientes somos de decir, yo necesito invertir en mí, o sea, porque es un derecho que me he ganado, soy libre, ¿no? De también invertirme en mí como el invierto al resto. ¿Cómo afecta nuestro autosabotaje en el tema de autorrealización? Bueno, he de decir de una manera pues no muy grata que la mayoría de nosotros tenemos que llegar a situaciones extremas para despertar. Necesitamos recibir de pronto de la vida y de las circunstancias unos buenos cachetadones para despertar y decir, creo que sí necesito dedicarme un poco de tiempo. Sí. Creo que sí necesito pensar en otras cosas, porque como he venido haciendo mi vida, mis relaciones, mi trabajo, mi contacto espiritual, mi contacto con mis hijos, qué sé yo, pues no estoy obteniendo la felicidad. Todo parece ser una felicidad pasajera, ¿no? Como cuando alguien ve un partido de fútbol y gana tu equipo favorito y tienes un momento de emoción padrísimo por 2 minutos. Se acaba la transmisión y vuelves a tu realidad de siempre. Entonces parece ser que estamos siempre tras placebos momentáneos y realmente no estamos tocando de fondo, no estamos haciendo los cambios de fondo que verdaderamente nos puedan dar estabilidad, paz y felicidad. Entonces, de ahí es un poco hacer este cambio y bueno, sabemos que hay un montón de cosas que están fuera de nuestro control. O sea, hay gente que está enojadísima porque tenemos el presidente que tenemos. Bueno, eso está en tus manos, en este momento está en tus manos, cambiarlo, pues no. Si te enojas con eso, él va a cambiar, pues no. Entonces, no vale la pena estarse desgastando en algo que está fuera de tu control. Lo más que puedes hacer es un día ir y votar por otra alternativa y esa será tu posición, ¿no? O si te quieres meter a la política, ¿no? Pero estar enojado desde tu sillón no va a servir de nada. Entonces yo creo que el primer punto para el cambio es que sí está bajo mi dominio. Y sobre eso que está bajo mi dominio, entonces ahí sí voy a tomar responsabilidades, voy a tomar un camino preciso. Lo que no está bajo mi dominio es simplemente estar tirando tu energía a la basura, ¿no? Estar molesto por cosas que no puedes cambiar. Entonces, creo que el primer punto para empezar el cambio es reconocer cuál es el terreno donde sí tengo acción. O eso Y está aquí es súper bien, donde, porque si no, ajá, perdón, adelante, ajá. No, y digo que aquí está es súper padre esto que donde, dices, ¿no? Uh -huh, uh -huh. donde podemos pensar entonces en lo que sería, pues, ¿qué es la autorrealización entonces, no? Uh -huh. ¿Qué entendemos por autorrealización? Y que también creo, o sea, esto que dices está padrísimo, porque es otro autosabotaje, ¿no? O sea, estoy tan enojada con el contexto y con todo lo que no controlo que me mantengo ocupada allá, ¿no? O ocupado allá, en vez de ocuparme en mí. Y era la otra que te iba a preguntar, porque Maslow dice, o sea, para llegar es de la parte alta de Maslow, ¿no? De las necesidades del ser humano. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saber si estoy listo? O sea, ¿qué debo de tener cubierto para empezar a decir, voy por la autorrealización? Y luego, ¿cuáles podrían ser como algunos elementos como muy básicos de saber si como que yo pueda hacer un checklist, ¿me estoy autorrealizando o no me estoy autorrealizando? Y bueno, pues comenzar justo con la siguiente pregunta que ya nos contestabas, ¿no? ¿Cuál es mi terreno de alcance? Bueno, sí, la autorrealización se hizo famosa por Maslow, aunque ya otros autores ya la mencionaban, y la famosa pirámide, ¿no?
Si no tienes resuelto lo básico, pues no puedes pensar en los niveles superiores, ¿no? Si no tienes resuelta tu sustento, en fin, ¿no? Tu casa, tu alimento, pues no puedes estar pensando en cuestiones del espíritu o en cuestiones de conciencia, etcétera, ¿no? En la armonía. Sin embargo, yo podría agregar o complementar algo más en ese sentido. Pero bueno, antes que nada, eh, yo creo que la autorrealización tiene que ver con el desarrollo de nuestras posibilidades, unas con las que nacemos y otras con las que podemos Crear. explotar. Sí, digamos, todos traemos una cierta tendencia, un cierto gusto. A algunos nos gusta una cosa, un área, a otros nos gusta otra, y creo que esa es una buena pista para saber por dónde podemos empezar a desarrollar ese potencial. Pero en lo que sí podemos coincidir todos, independientemente de tu profesión o del camino que hayas elegido, es pues que todos tenemos una mente, todos desarrollamos un ego invariablemente cuando somos pequeños, y todos en algún momento u otro podemos también sentir esa parte espiritual que tenemos. Es una parte que podemos sentirla, podemos percibirla, algunas veces la podemos ver en otros, podemos ver los efectos de esa espiritualidad en otros. Entonces, bueno, independientemente de si crees en un Dios o no, existe esta otra parte sutil en nosotros, un maestro interno, por decirlo así. Y también, evidentemente, pues el cuerpo, ¿no? Un cuerpo que no está funcionando relativamente bien, es difícil, ¿no? Un coche que no se afina, que no se le cambie el aceite, pues no te va a llevar muy lejos. Entonces también es importante la parte corporal. Sin embargo, yo le doy la base para mí, lo que yo he investigado, lo que yo he vivido en carne propia. eh, Creo que la base está en la mente, ¿no? En cómo estamos procesando toda la información y cómo la estamos proyectando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la autorrealización tiene que ver con pues estas tres partes, la mente, lo espiritual, lo corporal. eh, Y el y espíritu. creo que también, sí, es espiritual, y creo que también algo importante es cómo encontramos nuestra misión. Eh, ¿Cómo sabemos para qué estoy aquí, ¿no? Esa es como una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿O yo para qué estoy aquí? Este, y luego pues podemos entrar en una serie de fantasías, ¿no? Según tu creencia. Pero al final es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Ay, perdón, es que mi gato está aquí, y una disculpa, No estoy te aquí preocupes. solo y mi gato se me quiere, necesita salir Quiere entrar. urgentemente. No, salir, entonces si quiere salir Ok. es que tiene aquí. Una disculpa. Para los, no te preocupes. Para los que se van incorporando, hasta ahorita hemos tocado lo siguiente, o sea, en la medida en la que yo soy consciente de que tengo potencial, ¿no? O sea, de mis potencialidades, de que puedo llegar a ser una mejor versión y que también tengo otras posibilidades, entonces también puedo empezar a darme cuenta de la forma en la que me estoy metiendo el pie, ¿no? Que es este tema de autosabotaje. Entonces, puedo llegar a más, puedo desarrollar más mi talento, puedo crear más posibilidades, soy consciente y entonces empiezo a ver estos patrones o estas metidas de pata que me doy a mí mismo, ¿no? Y cómo eso me aleja de este proceso que ya comentaba Neto de la autorrealización, ¿no? Que es llegar a ser esta mejor versión también de una forma más en paz, ¿no? Conmigo y con otros. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Neto, y es, tú decías, bueno, y ya cuando tengo clara, soy consciente y veo mis posibilidades, ¿no? Lo siguiente que viene para mí, entonces, es esta conexión, ¿no? De mente, de cuerpo, de espíritu. Y platicábamos cuando conceptualizábamos este webinar, si existe una práctica ideal de vida y si existe, ¿cuál es? ¿No? Y cómo podemos empezar. Y esa sería la siguiente pregunta. ¿Existe una práctica ideal de vida y cómo empezamos si queremos llegar allá? Bueno, sí, yo
estoy convencido por mi propia experiencia y por los autores también que leo, que han sido mis maestros, muchos maestros, que sí hay una práctica ideal de vida que más o menos se podría homogeneizar. Pero en lo que sí me gustaría enfatizar es que lo primero que habría que corregir o que ponerle atención es a la mente. Es muy común cuando nos dicen, bueno, esa persona murió de tristeza. Estaba bien, estaba perfecta, pero se le murió su pareja o tuvo una situación muy complicada y murió de tristeza. Y parece que es común en la sociedad aceptar que alguien pueda morir de tristeza. ¿No has escuchado esto? Seguramente sí. Ustedes amigos, han escuchado y no nos parece una sorpresa. Sin embargo, cuando a alguien se le dice, oye, fíjate que te puedes curar con la mente, ahí todo el mundo lo pone como en duda. Dice, ay, ¿a poco sí será? Eso es como, son esas corrientes New Age, ¿no? Si tú crees en algo, termina por ocurrir, es como el placebo eres tú. Pues en parte sí, pero a lo que quiero llegar con esto es darnos cuenta del poder de nuestros pensamientos y si estamos creyendo que estoy muy triste y me voy a morir, en realidad ocurre aunque tu cuerpo haya estado, entrecomillado, saludable. Y la otra es, si estás enfermo, también te puedes curar por la mente según cómo estás enfocándola. Entonces, me he dado cuenta que el principal enemigo de nosotros mismos, pues es nuestra mente, esa mente demente, que a veces está en un pesimismo, que a veces está llena de ira. Creo que así como decimos, no comas mucho azúcar porque es veneno para el cuerpo, no le metas mucha grasa porque se te van a tapar las arterias, bla, 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 ¿no? No fumes. Pero casi nadie nos dice, oye, fíjate que la ira es un veneno para el cuerpo, para tu mente y para tu existencia. Casi nadie nos dice, ¿no? Nos habla de este veneno importantísimo y, y aunque hay muchos factores que afectan la mente, a mí me gustaría enfatizar principalmente este. ¿Por qué, ¿Por qué todo el tiempo estamos en este modo, pues, enojo, ¿no? Modo enojo. Como comentaba hace rato, creemos que el enojo nos va a solucionar los problemas. Y entonces, yo creo que una buena forma de empezar es, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas de los otros? Y hay un poder en la mente que todavía se sigue evaluando en parapsicología, quizás en algunos ámbitos de la psicología transpersonal, como sería la telepatía, como sería, que bueno, la telepatía es como muy común en personas que estamos cercanas. De pronto estás silbando una canción, en fin, ¿no? O piensas en alguien y te llama. Lo peor es cuando piensas mal de alguien o alguien piensa mal de ti. Y de pronto tú estás muy tranquilo, te llega la imagen de una persona con la que tuviste conflicto y dices, bueno, ¿yo por qué tengo que estar pensando en esta persona? Pues no necesariamente el pensamiento pudo haber iniciado en ti. A lo mejor la otra persona te pensó y no de muy buena forma y de pronto te llegó a ti la imagen. ¿Sí me explico? O al revés. O tú de pronto te acuerdas de una persona con cierto enojo y le llega esa imagen a la otra persona. Esto es, esto es muy interesante porque el pensamiento no es algo que esté nada más en mi mente, sino el pensamiento tiene forma y puede viajar. Y puede influir en lo de afuera. Y puede influir en mi vida. Entonces, cuando digo, tenemos que empezar por ser conscientes lo que pensamos y cómo reaccionamos. Entonces, hacer un pequeño cambio en nuestra forma de pensar puede lograr toda la diferencia entre empezar a lograr
un camino de crecimiento versus un camino de autosabotaje. Entonces, el primer obstáculo para el crecimiento, pues sería una mente poco cuidada, poco trabajada, donde la dejamos que piense todo lo que quiera y no tenemos ningún control sobre ella. Entonces, por más buenos objetivos que queramos y buenas intenciones, si no hay ese control mental, que, ojo, el control mental no significa, ay, que tengo que ser una persona muy especial, un meditador 24/7, entrar a no sé cuántos cursos. No, no. Estoy hablando de personas comunes y corrientes que por testimonios han demostrado que, como lo decía, desafortunadamente, muchas veces por situaciones críticas, pues han tenido que cambiar su forma de pensar, pero los que, si en este momento no estamos en una situación extrema o crítica, pues podemos empezar desde ahorita a hacer cambios, sin necesidad de esperar a que nos llegue el agua al cuello, y entonces sí, buscar cambiar nuestra mente. En fin, la historia de Joe Dispenza es muy bonita. No sé si la conoces, Ingrid, pero es una historia fascinante de cómo a partir de su mente pudo él curar una situación tremenda, ¿no? Que lo atropelló un coche y un camión y estaba todo deshecho. Y le dijeron, pues ya no vas a caminar y tenemos que operar. Y él dijo, no, nada de operaciones, nada de silla de ruedas. Y estuvo, y él no era ni budista, ni meditador, ni pertenecía a ningún tipo de nada. Era una persona común y corriente. Y lo único que hizo fue visualizar cómo se curaba, visualizarse en positivo, visualizar cómo cada una de sus vértebras se iba soldando. Entonces, y luego todo el movimiento que surge con él, hay unos testimonios muy interesantes de personas comunes y corrientes, así como nosotros los que estamos aquí, que es a partir de cómo estás visualizando tu vida, tu cuerpo, tu realidad, tu trabajo, que se pueden lograr cambios o no. ¿Parece un milagro? Pues sí, parece un milagro. Sin embargo, todavía está en el tintero todo el poder mental que tenemos a partir de cómo estamos visualizando. Entonces, sabiendo que la mente tiene un gran poder, valdrá la pena seguir drenando esa energía y ese poder en enojos, en una importancia personal, en estar defendiendo todo el tiempo nuestra dignidad del ego. Por ahí se nos va mucha energía. Entonces, por eso entonces, insisto, la mente es un terreno de elección. Por ahí podemos vivir plenamente y lograr muchas cosas, o por ahí podemos morir, aunque vivamos en un palacio precioso y con aparentemente todas nuestras situaciones terrenales resueltas. Hay gente que vive en palacios y está muy deprimida. Y hay gente que vive en una hamaca y están felices. ¿Qué es lo que ocurre entonces con una persona y otra, no? Y ahí, Neto, por ejemplo, retomar estos 20 que platicábamos cuando armábamos el programa, y es que aunque no estamos conscientes, el autosabotaje puede tener en la mayoría de los casos, sin darnos cuenta, su origen en la ira y el miedo, ¿no? Entonces, ese es un súper descubrimiento para ti que te estás conectando. Yo creo que igual y para mí, porque fue, a ver, ¿por qué me estoy autosaboteando? Porque detrás hay ira y miedo no resueltos, ¿no? Ahí los traes, están arrastrando, entonces, y tiene que ver con esto que decía Neto, ¿no? El poder de la mente, decías en ese momento, el poder de perdonar desde una perspectiva de perdón real, ¿no? Tú que te dedicas a esto y ahorita lo vamos a abordar. Entonces, uno, estar conscientes que si estamos metiéndonos el pie, tiene que ver porque hay una emoción detrás que puede ser ira o ser miedo, y es donde dicen, ¿dónde enfoco mi energía? ¿Me sigo clavando ahí o me muevo a un terreno de resolución y que puede ser por este camino del perdón, ¿no? Otro punto importante que comentabas ahí en cuanto al tema de la mente, Neto, recuerdo mucho, tiene que ver con esto que dices, el pensamiento es muy poderoso, ¿no? Y te puede pasar lo positivo, lo negativo, cuando tú lo piensas, o sea, más allá del poder mental que puedes tener en otros, que a veces hay como mucho miedo en interpretarlo y entenderlo realmente, ¿no? O sea, porque no es que digas, ahí se va a caer y se caiga, sino todo lo que implica ese pensamiento y esa energía detrás, ¿no? Pero más allá de irnos con alguien más, es
cómo te pasa a ti mismo. E incluso existe este término en psicología de profecías autorrealizadas, ¿no? O sea, tanto te lo estás diciendo que es una profecía autorrealizada. Hoy sí me pasó, sí te pasó en positivo o negativo, porque existe ese concepto y los invitamos a que lo investiguen. Profecías autorrealizadas. Entonces es, ¿cómo me hablo y qué me digo? Y esa es otra invitación bien importante, esto que estamos hablando el día de hoy. Si queremos irnos a este terreno de elección que dice Neto, tiene mucho que ver con cómo me conozco, y lo hemos hablado en otros webinars, y me doy tiempo de ser consciente de lo que siento y de dónde se está originando este autosabotaje. Segundo, de reconocerme con suficiente poder para empujarme hacia un terreno en la mente, ¿no? De una profecía autorrealizada en positivo y en negativo, o en negativo, y eso que decíamos, regularmente a nivel social o en muchos grupos, no digo que la mayoría, se nos enseña más a pensar a futuro en negativo, ¿no? En todos los pros, y por eso hasta el tema de la ansiedad, que a pensar en positivo, ¿no? De cómo yo me visualizo bien y exitoso, tiendes más a pensar de todas las opciones catastróficas que pueden pasar porque no ves posibilidades completas, ves solo una parte de la posibilidad, ¿no? Entonces, hasta aquí, otro punto importante que nos ha ido llevando es como esta conciencia, esta mente como un terreno de elección, y es bien poderoso esto que dice Neto, porque es cuando yo me cacho pensando de cierta forma, Ingrid, ¿qué eliges? ¿No? O Ingrid, ¿qué sientes? Entonces, también me doy a mí misma el permiso y creo yo que la responsabilidad de redirigir, ¿no? Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que puedo llegar a hacer. Y otro punto que mencionabas al principio, que creo que es súper trascendente tocar ahora, es el poder de la mente, es cómo me redirecciono, pero también cómo trabajo con estos miedos que decíamos, con estas sombras. Y también poder entender ese concepto, porque me parece que es un concepto que al no ser conocido da miedo, como esto que decíamos, ¿no? De la profecía autorrealizada. Gente, ¿cómo es posible? Existe, ¿no? Entonces, ¿qué es la sombra? ¿Cómo la entendemos? Y cómo aprendemos a... Yo siempre, en vez de usar la palabra control, porque de repente control, la gente es la controlo, ¿no? La empaco y no, la manejo, cómo aprendo a trabajar con ella, ¿no? A equilibrarla, moverla. ¿Qué es, Neto? ¿Y cuáles son algunos tips para que podamos trabajar con nuestra sombra? Bueno, sí, fíjate, nada más para cerrar el punto anterior, efectivamente lo que dices, las principales emociones que determinan todo es el miedo y la ira, y estas luego se disfrazan de depresión, se disfrazan de ansiedad. Muchas veces estamos buscando ayuda se disfrazan de tristeza, en fin. Y en realidad el origen de muchas de estas, entrecomillado, problemas emocionales, tienen que ver con el miedo, ¿no? Con el miedo y con la ira, básicamente. Y ahorita hablamos a esta cuestión del perdón, no el perdón tradicional que nos han enseñado, que es un perdón donde, bueno, te perdono porque me pusiste el cuerno y al día siguiente me lo volviste a poner, entonces ese perdón no sirve, ¿no? O te perdono porque me transaste y nomás le das la espalda y ya te volvieron a traicionar. Entonces, ese perdón, estamos muy decepcionados de esa definición de perdón. Nadie cree en ese tipo de perdón ya hoy en día, ¿no? O los que lo creen van a estar cayendo una y otra vez. No, aquí vamos a hablar de otro tipo, un perdón que es sanador, obviamente, y que no tiene nada que ver con estar de acuerdo o no con el error del otro, sino tiene que ver con nuestra estabilidad, con nuestra salud sobre todo. Y entrando al tema de la sombra, entonces, bueno, entonces en síntesis, la mente, el problema básicamente es ponerle mucha atención a la ira. Ojo, que ahorita vamos a dar un ejercicio Si están para hacer ahí, como para ser muy concreto, ¿no? El tema de la mente, su principal problema, su principal veneno es la ira, ¿eh? Y somos unos enojones terribles, la humanidad todo el tiempo estamos molestos, desde la mosca que pasó frente a ti hasta que tú quieras, ¿no? Ahora la sombra, es muy interesante que en la mente, pues estás tú ahí adentro y crees que ese eres tú, y de pronto te das cuenta que eso que creías que eras tú, pues resulta que es pues, una máscara que te pusiste en algún momento, una forma de ser que te pusiste en algún momento, sobre todo cuando somos niños. Eso está malo, eso está bien, pues eso, así somos. Creo que el ego, las máscaras se hicieron
porque cuando somos niños, pues buscamos llamar la atención. Entonces, si eres muy calladito y nadie te voltea a ver, pues te vuelves un relajo, ¿no? Un demonio. Y si eres una persona que habla mucho y no te voltean a ver, pues te vuelves calladito y reservado. Entonces, ya cuando llegas a los 15, 20 años, dices, no, pues yo siempre he sido introvertido. Y otro, no, yo siempre he sido extrovertido. Hablo hasta por los codos, ¿no? Pero a lo mejor, o yo siempre he sido víctima de todos. Sí, yo soy así como débil víctima. Y el otro, no, yo siempre he sido muy entrón, a mí nadie me hace nada, yo de nadie me dejo, ¿no? Y estas formas de ser, que luego nos identificamos con ellas, no son más que una forma en que fuimos desarrollando, por decirlo así, una máscara, desde que éramos niños. Cuántos hermanos éramos, si era hijo único o éramos un kinder en la casa, este, eh, y siempre, pues mamá y papá buscando hacer lo mejor para nosotros. No te dejes, ¿no? Y no hagas esto y contéstale. Entonces, desde ahí no nos dicen, ay, dale un abrazo, discúlpalo, platiquen, solucionen sus problemas. No, no te dejes, si te lo quita, tú le das un guamazo. O sea, nos educan de una manera para jalar atención. De manera que cuando somos grandes, tenemos ya una forma de ser y creemos que eso somos. Y entonces empezamos a proyectar. Cuando creemos que eso somos, luego esa parte que somos, no reconocemos del todo algunas de estas formas de ser. Por decirte algo, eh, yo no me dejo, ¿no? Desde chico me dijeron, tú no te dejes y yo no me dejo. Yo siempre he sido agresivo, ¿no? Siempre he sido agresivo con todos y crecí siendo como agresivos ya con todo, no me dejaba de nadie, me echaba a tiro con cualquiera que se me cerrara en el periférico, en la escuela con todos me echaba también, ¿no? Y con a mis parejas a todas las traía aquí, hasta medio golpeadorcillo he sido, ¿qué cosa sería la sombra para esa persona? Pues una persona que es así de agresiva, que de todo se enoja, pero su enojo lo lleva a la agresión física. De pronto vemos a esa persona cuando critica a otro y dice, ay, mira, que él es súper violento, es un hijo de la fregada, de todo se enoja. Entonces la sombra es que él no está reconociendo su propio estado y lo proyecta. Y así cualquier cosa que nosotros empezamos a criticar del otro, es una forma de entrar en contacto de una manera fácil con la sombra. No toda la sombra es mala, hay una parte de nosotros que es muy rescatable, pero esta parte del chismorreo, cada vez que estamos echando chismes sobre alguien más, lo único que hacemos es hablar de nosotros mismos, desafortunadamente para nuestro ego, para nuestra identidad. Entonces, por eso hay que ser muy conscientes de cuando abrimos la boca o si pues estamos participando en reuniones donde la que se paró al baño, todas las demás ya se la acabaron, ¿no? Entonces participamos en reuniones donde estamos chismorreando de otros, donde estamos opinando de la vida de otros, donde estamos criticando. Entonces la sombra, digamos, pues sería la sombra más dañina, sería esta. Y la idea, la idea de tener un ego, unas máscaras, una sombra, pues es de pronto tener un darse cuenta, tener voluntad y empezar a cambiar, empezar a reconocer que lo que estamos viendo en el otro en realidad soy yo, ¿no? Lo que me cae gordo del otro en realidad soy yo. Entonces, si digo que el otro es hipócrita, que el otro es inmoral, que el otro es un tonto, que el otro es débil, que el otro es sucio, pues ¿de quién estaré hablando? ¿No? Sí, que es mucho este proceso, como dices, como digo, lo pusimos en se puso en este ejercicio extremo un poco, ¿no? Pero hay comentarios más sutiles y comportamientos más sutiles que a veces ni siquiera, o sea, somos dobles ciegos, ¿no? Ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo. Y a veces llega un tercero y te dice, pero tú también lo haces. ¿Yo? Sí. Y creo que esa es la parte importante de la sombra. A veces ni siquiera tú estás consciente de que haces lo que estás criticando del otro. Y hay veces que sí eres consciente, pero eso es bueno, pero no lo hago tan ese nivel, o lo que decíamos de las mentiras piadosas, ¿no? O la razón por la que lo hago no es la misma que él. Empezamos a justificar un poco,
pero la invitación principal en este proceso que decíamos de autosabotaje versus la autorrealización es que permanecer en este no estar conscientes de que estamos presentando esa forma de pensamiento o esta forma de hacer es mantenernos justo en la mentira de que estamos siendo nuestra mejor versión, ¿no? Un poco manejamos en el webinar pasado la explicación de Horney cuando habla de los 3 niveles del yo, ¿no? Entonces dice, hay un yo actual y mi yo actual tiene que ver con los roles, ¿no? O sea, lo que a nivel social me han dicho que ejecute y los roles que yo tengo y cómo los estoy ejecutando. Pero mi rol actual no es mi yo real, ¿no? O sea, mi yo actual, esto que hago, el cómo sí me formo, no es mi yo real. Mi yo real soy yo con todas mis posibilidades y mi potencial puesto en práctica, ¿no? Para llegar al yo ideal, ¿no? Que era lo que yo quiero ser o lo que yo desearía llegar a ser, ¿no? Entonces, creo que en ese camino es muy importante estar conscientes de cómo estamos ejecutando los roles hoy con nuestros pensamientos y acciones, que es esto de, qué tanto de las sombras se está poniendo ahí y qué tanto, de la parte, hablando de la parte negativa y de la parte positiva, qué tanto me estoy perdiendo, ¿no? Y que no me deja llegar a ser mi yo real con todas mis potencialidades, ni uno ni otro, ¿no? Los dos me entorpecen. Lo que no conozco de mí y que me puede llegar a mi mejor versión y lo que no soy consciente, no quiero asumir de mí que me está bloqueando hoy. Y esto que decimos, ¿no? ¿Cómo me defino esta visión de quién soy, mi propósito en la vida, qué tanto me está acercando? Me parece que es una súper gran reflexión. Y bueno, finalmente no tenerle miedo a la sombra, porque si te das cuenta y dices, eso que me choca tanto, me checa, y la verdad es, así como me quiero ver, no, pues entonces trabaja. O sea, la ventaja que tienes es que es tarde porque sí lo estás haciendo y por eso te choca, porque te checa, pero es temprano, porque ya te diste cuenta, ¿no? O sea, podrías estar así toda tu vida, ¿no? Eso sería como una decisión, la mente es elección, ¿no? Desde ese terreno de la elección. Y, perdón, y esto que dices, nada más para cerrar este punto, yo podría agregar que, cuando dices estamos en la búsqueda de nuestro real yo, no nos quedemos con la idea de lo que nos dicen la astrología, el sistema de pensamiento de la psicología y la personalidad, si eres extrovertido, introvertido, qué sé yo, ¿no? Luego decimos, ay, pues es que nací mal aspectado, o ya me dijo mi terapeuta que yo soy introvertido, etcétera, ¿no? Y ya nos damos por hecho como si eso somos. Entonces, bueno, la buena noticia que les traigo es, esas son máscaras que nos pusimos en algún momento dado y nuestro real yo está ahí atrás. Y esa máscara nos la pusimos porque así convenía cuando éramos niños. Ya cuando nos dimos cuenta, pues yo ya era así. Pero en realidad todos podemos cambiar. Creo que nuestro real yo lo podemos ver reflejado cada vez que tenemos una sensación positiva, armónica, que nos da paz. Las otras formas usualmente nos meten siempre en conflicto. Creo que esta parte de la sombra, podría decir que hay dos puntos muy importantes. Efectivamente, el perdón, como lo habíamos hablado hace rato, pero ese perdón curativo, no ese perdón que nos han enseñado, que no me ha funcionado. Uh-huh. Ese perdón donde le hago el favor al otro de perdonarlo, ¿no? No, aquí el perdón tiene que ver con una forma de limpiarte, de liberar tu energía que se está drenando por ahí, para utilizar esa energía para tu real misión, para ese encuentro con tu yo. Ojo, Uh-huh. obviamente, mira, si alguien se te cierra en el periférico, no lo vas a odiar eternamente, ¿no? Ni te vas a golpear por él, y hay gente que hasta se ha matado por un cerrón. No, pues se te cerró, mándale una bendición y perdonado, ¿no? No lo vas a estar buscando para volvértela a cerrar, ¿no? Hay situaciones así sosas en la vida donde se tiene que, de inmediato se tiene que pasar otra cosa. Es cambiar nuestra mente y decir, esto no significa nada a lo que sigue, no voy a desgastar mi energía en esto. Yo sé que hay situaciones muy complicadas, traiciones, violaciones, ¿no? Bueno, son situaciones reales que han lastimado. Ahí el perdón, ¿cómo opera? Efectivamente se llega a un perdón sanador, no por estar de acuerdo con el otro,
si tengo que seguir un proceso judicial, si tengo que separarme de esa persona, si tengo que protegerme de esa persona. Eso es otra cosa. Pero yo no estoy enojado, ni me estoy rasgando la vestidura, ni me estoy lacerando porque eso me va a traer una enfermedad. Luis Hay decía, bueno, estás enfermo, hay algo que no has perdonado. Entonces, el perdón sepan que no es porque sea uno muy bondadoso y ya tengamos alitas y seamos unos ángeles en la tierra. Ojalá, pero no. El perdón, este perdón es una forma de bajar nuestra importancia personal, bajarle a esta dignidad del ego que todo el tiempo quiere que se nos ponga una alfombra roja en todas partes. Luego hay gente que dice, mira, ni me saludó, ¿no? Pasó junto a mí y me saludó y me ofendo. Resultó que el otro, pues iba en su mundo, traía un problema, pero para el ego, pues él es lo único. Entonces hay que entender situaciones y dejarlas ir, incluso dejarlas ir, pero lo que iba es, el perdón de situaciones muy complicadas sigue con tu proceso, si hay un proceso legal, si hay que separarse, si estar con esta persona corres tu peligro de vida o muerte, hay que tomar decisiones, hay que ser astutos, pero no por eso estar por ahí drenando un odio y una energía que únicamente te va a afectar a ti. Creemos que con odiar vamos a afectar al otro y en realidad el odio y la ira es un veneno que nos estamos tomando nosotros. Es algo que decía por ahí Shakespeare, creo, que creemos que con el enojo, que la ira es como un veneno que nos tomamos nosotros pensando que le va a hacer mal al otro. Entonces, ese es un cambio de mentalidad que debemos de tener. Entonces, la invitación es, perdonen, pero ese perdón que los va a sanar a ustedes. No necesariamente que estamos de acuerdo con el error del otro. Y también aprender a aceptar las derrotas. Luego nos creemos muy perfectos y hay que saber aceptar que nos equivocamos, que tuvimos un fracaso y hay que aprender a fracasar con elegancia, hay que aprender a tomar los fracasos como episodios educativos. Y luego mucha gente que no puede tener este tipo de resiliencia, estás eternamente molesto, ¿no? De resignación, quería decir. Estamos eternamente tristes, eternamente deprimidos porque tuvimos un fracaso laboral, de pareja, con amigos, en un proyecto. Y hay mucha gente que no se puede levantar de una situación de fracaso. Entonces, creo que algo importante es, adelante, tuviste un fracaso, está bien sentir ese dolor, pero el sufrimiento ese es opcional, como dicen por ahí los budistas, ¿no? Está bien sentir el dolor, no está malo, pero ya tuviste tu momentito de duelo y a lo que sigue, ¿no? Y a aprender de esa situación. Entonces, creo que son dos de los principales factores donde nuestra parte sombría se puede agarrar para criticar a los demás, decirles cómo tienen que ser, odiarlos, nos volvemos unos odiadores profesionales, por eso luego estamos hablando mal de todo el mundo, todos son unos mensos. Y por si fuera poco, si tuve un fracaso en mi vida, pues soy nada. No sirvo, y no me doy la oportunidad de volver a intentar nada. Entonces creo que esos son los principales impedimentos y esos tienen que ver con esta parte de nuestra sombra. Hay otra parte de la sombra que es muy interesante, que es la que aparece en nuestros sueños. Ahí también nos podríamos alargar. En mis terapias yo es común que le pida a mis pacientes que me traigan un sueño que les haya llamado la atención. No como interpretador de sueños a la usanza de Freud o sí. ¿Y qué pasa si sueño con una ollita de oro? ¿Qué pasa si sueño con muerte? ¿O qué pasa? No hablo de ese tipo de interpretación, sino cómo afloran ahí algunos detalles del inconsciente dentro del contexto de la terapia. Entonces también los sueños es una forma muy, muy fácil de acceder a nuestra sombra y quienes dicen que no sueñan, entonces están teniendo toda una problemática orgánica en muchos niveles para no dormir bien o para no soñar, que dicho sea de paso, el insomnio, el dolor de cabeza, el estreñimiento, bueno, son problemas que están totalmente relacionados, que esos ya los tocaremos en la parte corporal,
pero tienen que ver también mucho con la sombra. Entonces, si no sueñan, hay algo en todo su sistema que no está funcionando armónicamente. Y ¿Cómo Neto, ves, por ingeniero? ejemplo, esto que decías de la práctica de la vida también tiene que ver con cómo conectamos con el espíritu y con el cuerpo, ¿no? Entonces, si podemos llegar a ese nivel de ya he trabajado, por ejemplo, estoy ya trabajando el terreno de la mente, ahora cómo trabajo con cuerpo y cómo trabajo con espíritu, ¿cómo le haríamos? Bueno, fíjate, una parte de nosotros, que es este ego, que quiere tener todo el tiempo el control, este ego que se enoja, y en cuanto dejamos de tener resentimientos, en cuanto dejamos de odiar, el ego se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Por eso cuando el ego escucha la palabra perdón, se vuelve, se pone como loco, ¿no? Porque es el oxígeno que él tiene. En cuanto dejamos de vivir sin resentimientos, sin odiar a nadie, aceptando, en ese momento empezamos a limpiar, empezamos a tener un contacto con una parte de nosotros que yo sí podría decir que es nuestro real yo. Es una parte espiritual, es una parte luminosa, es un maestro interno. Esta parte espiritual usualmente dicen, bueno, pero ¿dónde está o quién es? El espíritu usualmente lo podemos ver por sus efectos, ¿no? Eh, Cuando empezamos a tener contacto con esta parte espiritual, de inmediato empezamos a notar, a ser más bondadosos, empezamos a apreciar la belleza, empezamos también a no tenerle miedo a la verdad, empezamos a tener una paz, una satisfacción en muchos niveles, somos más, podemos tener una resignación como la que hablaba hace rato en cualquier situación, no reconocemos que somos imperfectos y que podemos tener otras oportunidades, en fin, cierta templanza, ¿no? No nos alocamos y nos desbordamos ante cualquier situación, sino somos un poco más equilibrados. Hay varios, digamos, frutos o efectos de lo que sería empezar a tener este contacto con nuestra parte espiritual. Hay muchas formas de hacer este contacto, pero la principal es primero liberarnos de los resentimientos, de esta energía que se nos va en estar defendiendo la dignidad del ego, y de ahí que muchos caminos, innumerables caminos de carácter universal, religiones, movimientos espirituales, eh, en fin, hablan de lo dañino que es para el ser humano estar todo el tiempo con resentimientos, con enojos, porque impide tener ese contacto con nuestro yo real. Entonces, una vez que empezamos a limpiarnos de estos resentimientos, a dejar de ser unos enojones de lo peor, insufribles, y estamos ya en un modo en automático de perdón, entonces es la importancia personal nos libera una gran cantidad de energía, porque antes defendíamos, ¿no?, esta importancia personal, ahora estamos más relajados, sin ese peso, sin ese lastre, y entonces accedemos a otro tipo de realidades, porque tenemos más energía. Y entonces la meditación es una forma extraordinaria de poder empezar a accesar a ese maestro interno, a ese espíritu interior. Eh, También los sueños, pero los sueños no a la usanza de la sombra como lo platicaba, sino los sueños lúcidos, la oración, la visualización, la adoración, formar parte de una comunidad espiritual de alguna forma o de grupos de crecimiento, el trabajo también del alma, los momentos de soledad, la comunicación con la naturaleza, empezar a entender la filosofía o la psicología profunda, poder encontrar la visión, la famosa visión, eh, mi misión, el arte, empezar a resonar con el arte en otro nivel. La música también nos puede llevar a unos momentos espirituales muy bellos. Hay muchas formas, cada quien tiene que empezar a probar cómo empezarse a acercar a esta parte, cómo descubrir nuestra parte espiritual, pero desde luego, quien empiece un camino espiritual y a la primera llega a su casa y empieza a criticar a la vecina y a regañar a todo el mundo y a enojarse, pues se corre el riesgo de caer en fanatismo, ¿no? Quien entra en un camino espiritual
pero no ha trabajado su ego, su parte egoica, su sombra, usualmente se vuelven personas fanáticas. No compartes conmigo esta ideología, entonces soy capaz hasta de matarte, ¿no? De odiarte o de rechazarte. Entonces, ojo, ¿no? El camino espiritual se logra ya una vez superadas esta primera etapa mental que tiene que ver con nuestro ego, con nuestra sombra y con esta parte de los resentimientos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería así en síntesis, ¿no? Y obviamente la recomendación en esta parte de espiritual sería, busquen un grupo de meditación, busquen una alternativa de meditación. Hay muchas opciones muy interesantes, incluso se puede meditar caminando, se puede, de hecho, bueno, lo ideal sería poder meditar en cada instante de nuestra vida, en todo momento, estar en modo meditación, ¿no? Pero poco a poco hay que empezar poco a poco a encontrar el silencio interno, ¿no? El silencio interno es lo que se ha descubierto es que puedes concientizar al pensador o al observador. Cuando la mente se calla, ¿qué es lo que hay atrás? Pues está el pensador, está el observador. Y es un gran descubrimiento darte cuenta que tú no eres verbo nada más, sino hay una esencia consciente que está ahí atrás, observando, y eso solamente se logra con la práctica. La parte espiritual no se logra no se entiende como un concepto teórico, sino se percibe en la práctica, en una práctica personal. Me gusta mucho esto que dices, Neto, que es un proceso, es eso, es un proceso, ¿no? O sea, de repente trabajar con nosotros no, como que somos buenos pensando en que hay procesos que hay que seguir en muchos ámbitos de la vida, pero no en nosotros mismos. Entonces es primero la mente, ¿no? Con todos sus pasos y luego llegar a conectar, o sea, cuerpo y espíritu también, ¿no? O sea, es un proceso y lleva su tiempo. Creo que también es muy importante esto que decías que requerimos disciplina, ¿no? Necesitamos conciencia. Cuando yo estoy listo para dar ese paso, ser conscientes de que me está pasando, de que puedo regresar, o sea, que estoy trabajando con no criticar y de repente me noto criticando y se vale, ¿no? Porque lo estoy trabajando, pero cómo redirijo mi mente a decir, esto no es lo que yo quiero, porque no me lleva hacia donde yo quiero, ¿no? A donde espero, a quien quiero llegar a ser, o lo que quiero llegar a mostrar a otros, ¿no? Los que somos papás, por ejemplo, ¿no? O sea, no es la persona que quiero ser yo, o el papá que quiero modelar, o los comportamientos. Entonces encuentras un propósito y creo que vale la pena entender que este es un proceso, otra vez, o sea, tenerlo siempre claro, entender que vamos como paso a pasito en los tres instancias, siempre como voy en mente, esto cómo lo estoy llevando a mi cuerpo y esto cómo estoy conectando con espíritu. Y otro punto importante, siempre esto que dices, y creo que es un gran 20, es avanzar en el manejo de nuestra ira, de nuestros miedos, del perdón desde una perspectiva de sanación para mí, ¿no? O sea, no perdono para el otro, sino en la medida en la que soy consciente de lo que siento, del impacto que está teniendo en mi vida, o sea, agradezco y dejo ir, ¿no? Es como dejo ir y al momento de dejar ir puedo fluir y que eso es lo que está detrás de la invitación de Neto de hagamos este tema del perdón desde nosotros, porque es como, y cerrar todos los ciclos, ¿no? Si tiene que haber un proceso administrativo, o sea, cerrarlo porque está una decisión detrás, pero conscientes de que con eso yo dejo ir, ¿no? Dejo ir y me permito fluir, me doy chance de fluir conmigo a mi siguiente nivel, ¿no? Con todo mi aprendizaje. Creo que eso es una de las reflexiones más importantes del día de hoy. Y otro de los puntos básicos que platicábamos, entonces, bueno, ¿y cómo puedo empezar a practicar, ¿no? ¿Cuáles son ejercicios que puedo llevarme yo con la familia, con mi pareja, con mis hijos o en el trabajo, ¿no? Si yo veo a alguien que está como atorado en su autosabotaje, le veo gran potencial, lo quiero ayudar y no sé, ¿no? Y nos pasa yo creo que en todos los contextos, seguro tu pareja de repente, seguro tú mismo, un hijo, un hermano, un primo, un colaborador, ¿no? Un amigo, lo que sea, ¿no? Un papá, a todos nos pasa y creo que también eso es muy importante porque de repente a nivel social es, pero si mi papá, ¿cómo va a estar autosaboteándose? Pues sí, porque a todos nos pasa, somos humanos, no tiene que ver con tema de edades, ¿no? Ni de roles, ¿no? Al maestro le está pasando, está bien que le pase, es un ser humano. Entonces, asumiéndonos conscientes y de que esto nos va a pasar a todos en cualquier rol, en cualquier momento de la vida, ¿no? ¿Cuál puede ser un ejercicio o una práctica que nos podemos llevar para
justo para sumarla a nuestros estilos de vida y encaminarnos hacia lo que queremos. Sí, Ingrid, muy, muy bien cómo lo sintetizas, cómo a partir de no tener resentimientos podemos empezar a acceder a otros niveles de conciencia y de realidad. Nada más como una pequeña acotación, yo quisiera agregar lo importante que es mantener el cuerpo de manera saludable. Entonces hay que poner mucha atención. Ya, yo sé que está de sobra decir comer bien, coman frutas y verduras, hasta en la Coca-Cola dice. Eso ya lo sabemos. Pero quisiera yo poner especial atención en el sistema de desintoxicación. Así como la ira es un veneno para la mente, también lo es, los venenos del cuerpo podemos igual tener una dieta de pura lechuga y plátano y tener malas digestiones y no estar obrando adecuadamente. Muchas personas luego van a terapia, todo el tiempo están de malas y su problema simplemente era estreñimiento. Este, por increíble que parezca, así de importante es tener un intestino funcional. Entonces, yo lo único que quisiera decir es, antes de estar pensando en tener una dieta exquisita, vegetariana, no hablo de ser puritano, ¿no? Yo trato de comer bien entre semana y ya el fin de semana me porto un poco mal con la comida. No creo que haya que ser tan estricto, pero lo que sí hay que ponerle mucha atención es tus procesos de desintoxicación. Entonces, mucho ojo, porque a partir del estreñimiento, que es uno de los males de hoy en día, vienen las jaquecas y vienen las colitis y vienen un montón de problemas que todos van relacionados uno con otros. Y luego este estreñimiento crónico pues no hace más que empezar a afectar órganos, contaminarlos y el órgano más débil empieza a juntar sustancias y después dicen, mira, te encontramos aquí un bulto. En fin, se vuelve una cadena de situaciones por tener un problema de estreñimiento. Entonces, yo nada más les comento, pongan mucho ojo en su manera de desintoxicarse vía el intestino, pero también el sudor. Es importante sudar, es importante respirar, en fin, ¿no? Porque también los pulmones pues, es otra forma de sacar toxinas. Y es importante hacer ejercicio, ¿no? Moderado, no creo que sea importante correr todos los días 10 kilómetros, pero sí cada tercer día hacer una buena caminata o de ejercicio de su elección, un poco de cardio. El cardio nos ayuda a limpiar las arterias porque la sangre bombea más rápido. Todo eso es importante. No podemos pensar con claridad si tenemos un cuerpo todo intoxicado. Luego somos orales y anales, ¿no? Como decía Freud. Entonces, cualquier situación que tenemos, ¡ay, comemos!, ¿no? Como cuando éramos niños, el niño llora y a lo mejor está llorando porque quiere un abrazo, pero ya le dimos una mamila. Entonces, así nos enseñaron a todos, cualquier situación emocional y come algo, ¿no? Y come algo y come algo. Y de manera que es importante hacer también una pausa, así como el perdón nos da una pausa, el ayuno, el famoso ayuno intermitente hoy en día, pero yo lo veo todavía light, pero para empezar no está mal dejar de comer 12 horas o 15 horas o 18 horas, y luego se meten unos atascones durísimos, sino yo creo que ya después hay que pensar un día a la semana fruta, jugos, y así hasta que un día a la semana prácticamente reduzcamos el alimento a nada. Entonces tener así como ciclos, así como la luna crece y decrece, en la semana hay que pensar en pues unos días que sí nos damos unas buenas comidas y otro día bajamos nuestra alimentación a nada. Un día de ayuno les va a dar 50 días de rejuvenecimiento, se van a sentir mucho mejor. O a frutita, ¿no? Sí, un día de fruta y de jugos y de tés es buenísimo, y si un día puede ser más puro jugo, puro té, mejor, puro líquido. Okay. Entonces, bueno, para el cuerpo es importante el cuerpo, tenerlo en forma, porque si no de pronto no nos sube el agua al tinaco, y andamos también divagando. Por cierto, no está de más que agregue que el complejo B es importantísimo en nuestras vidas, sobre todo en las partes emocionales y mentales, un buen complejo B, y la vitamina C, que está muy subdevaluada,
La vitamina C es una maravilla, un antioxidante poderosísimo, sobre todo en cantidades de saturación. Hay mucha información de lo que es la vitamina C. Entonces, les puede ser un salvador en su vida la vitamina C y buenas digestiones. De ahí también podré yo arrancarme con otro montón de temas corporales que tienen que ver con limpiezas de hígado, con enemas, en fin, hay un montón de cosas que son importantísimas también en cuanto al cuerpo se refiere, pero voy a dejar nada más hasta aquí el consejo del cuerpo es, pongan atención a su intestino, traten de ayunar, de tener buenas digestiones y usen la vitamina C, investiguen respecto a la saturación de vitamina C. Entonces, bueno, hay otros ámbitos igualmente importantes, como sería pues la ética en el trabajo, la sinceridad, la lealtad en las relaciones, el compromiso consciente con la pareja, ¿no? Una sexualidad integral, encontrar un camino con corazón, en mi trabajo, encontrar la misión y volver de cada instante pues un momento de creatividad, de arte de vivir, no nada más ser espectadores de lo que otros hacen en películas, en obras de arte, en música, sino también nosotros pues, cantar, bailar, cocinar con receta, hacer de cada instante un momento bello, aunque sea ahora en la pandemia, yo he aprendido que aunque puedas estar en tu casa y repitiendo aparentemente una rutina semanal, puedes hacer de cada momento un momento muy bello a partir de estar en este crecimiento personal. Entonces, hay como varios rubros también importantes o varios pilares aparte de la mente, de la sombra, de la espiritualidad y el cuerpo. Hay otros pilares que también son igualmente importantes. La creatividad también es algo que me gusta mucho y tratar de hacer en la vida todo con este arte, con este entusiasmo. Cada momento es muy bello y no tener miedo tampoco a ser actores de nuestra vida, tocar un instrumento o cantar o bailar o cocinar así como los de las películas, ¿no? Los realities estos que hacen. Hay muchas formas de hacer de nuestros instantes algo muy rico y muy bello. Y ahora sí, retornando a lo que tú me dices, Ingrid, creo que como ejercicio, la primera frase que yo les podría decir a nivel mental, que a mí me ha funcionado mucho, es que se te cerró, que mi hijo me ensució el piso, que no lavó los trastes, que ya me habló golpeado. Esto no significa nada. ¿No? Es una frase maravillosa. Me desembarazo de mi ego. Que si se me cerró, que si me dijo, que si me habló golpeado, esto no significa nada. Perdonado. Así como en el celular tenemos el modo avión, yo ya me puse aquí modo perdón. Entonces, no me desgasto. No significa que no nos enojemos. De pronto sí como que, ay, me enojo algo, pero de inmediato lo perdono. No es como gente que se queda con 20 años con un rencor, ¿no? Porque alguien lo habló golpeado y 20 años dejó de hablarle a esa persona y luego ni se acuerda por qué le dejó de hablar. Entonces, modo perdón. Cuando son cosas bobas del ego, hay que dejarlas pasar. Cuando son cosas como lo que hemos dicho, graves, traiciones, violaciones, qué sé yo, pues hay que hacer lo que hay que hacer, las cosas legales, si hay que separarse de una persona, pues uno se separa, pero hay otras También situaciones de donde, especialistas, ¿no? perdón, Acompañarnos de especialistas, porque esos procesos justo es como ser conscientes de que en la medida que lo hacemos con nuestra red de apoyo y con especialistas es mucho más sí. factible pasar esos procesos, ¿no? Entonces, el ejercicio, la dinámica que yo les dejo primero a nivel mental para empezar a cambiar la mente es, esto no significa nada. Y ya, que si me hizo que esto no significa nada, perdonado. ¿Ok? Y van a ver cómo van a empezar a entrar en un ahorro de energía y alcanzar otro tipo de niveles de conciencia, nada más por no estar enganchados en eso. Y el ego de inmediato va a querer decir, oh, a este no se le perdona nada y a este sí. No, hay que agarrar parejo, todo se perdona. Pero en esas situaciones intensas hay que tratarlas como debe de ser, ¿no? Cuando hay una situación legal, etcétera. Pero bueno, en cuanto a nivel mental, esa es mi frase que les digo así de
un sopetón, ¿no? ¿Y qué Y que a pasó? lo mejor, Nato, ahí quería hacer como la acotación, que es muy fácil darte cuenta si estás sobre reaccionando, ¿no? O sea, y ahí es donde entra la frase de, aquí no pasa nada, oye, tiró el traste, sí, pero lo pudo haber tirado otro día, ¿no? Si estaba de buenas, no hubiera hecho lo mismo, ya, o sea, no pasa nada. A cuando no, y si son a lo mejor conductas que van a requerir después en hacer, no sé, conversaciones importantes, etcétera, o sea, pero en ese momento no es el momento, ¿no? Por Como ejemplo, si puedes mejorarlas. el típico que dejas tu cocina limpia y luego llega alguien de la familia, ensucia algo y deja el trasto ahí. Entonces, ok, esto no Sí, significa nada, no te enojas, pero sí vas hay que y hablas hablar con la con él. persona, Ah. no significa que uno se deje de todo, Que lo vas ¿no? a dejar pasar, ¿no? Ajá. Vas y hablas con la persona y ves cómo lo puedes ayudar, ¿no? Usualmente desde el curso ¿Cómo de lo llevas a milagros, la cocina que lave su traste, no? desde el curso de Wow. milagros, las agresiones se ven como petición de ayuda. Cada vez que vemos una agresión de alguien, no es más que una forma en que el otro te está pidiendo ayuda. Y es una manera también muy bella de empezar a interpretar la realidad y comprender luego a los otros, ¿no? Sobre todo a la gente que queremos, estarnos enojando por cosas menores, es ver cómo le podemos ayudar, en lugar de, pues te dejo de hablar y luego hay esposos o hijos, padres que se dejan de hablar por días, por una cuestión de ego, cuando pudieron haberlo solucionado, para que al final terminen otra vez abrazándose y besándose y queriéndose mucho, pero pasaron 3, 4 días de la fregada. O Sí. meses, ¿no? Hay O familias que años. luego se quedan por años, hermanos que no se hablan por años. Sí. Entonces, bueno, en cuanto a la sombra, mucho cuidado con lo que dices, ¿eh? ¿Qué odias de tus amigos? Pues eso es lo que odias de ti. ¿Qué admiras de tus amigos? Pues eso es lo que admiras de ti. Entonces, con la sombra hay que tener mucho cuidado de no participar en chismorreos y de uno no generarlos, ¿no? Luego decimos, yo nada más estaba haciendo una observación, yo estoy siendo muy objetivo y estoy describiendo un hecho. No, ¿qué describiendo un hecho ni que nada? Es un coco wash para decirte que tú estás como en otro nivel y simplemente estás describiendo un hecho. Puede que sí, puede que muchas situaciones requieran corrección, pero hay otra forma de manejarlas, no a través de la crítica o de una crítica mordaz que no lleva a ningún lado, sino más bien cuál es la llave para ayudar a otra persona o facilitarle al otro una reflexión, si es que me corresponde, ¿no? Si es que me corresponde a Claro. mí corregir, ¿no? En cuanto a la parte espiritual, pues yo les recomendaría, una vez trabajada la sombra, bueno, aunque no esté trabajada, pueden empezar, pueden ser simultáneos, pero que no se les olvide trabajar esta parte de la sombra. Es importante la meditación o la oración. La oración es también muy interesante. No hay que ser religioso para meditar, no hay que ser religioso o para hacer una oración. Si ya tienes una religión, puedes apoyarte de esta. Si no, no hace falta ser religioso. Incluso, pues, mis maestros dicen, pues si crees en Dios o no, también no es importante porque la meditación simplemente es una forma de tener un conocimiento directo sin la palabra. Y dentro del mundo del espíritu, algo que resuena muy bien ahora, que funciona muy bien, como el ejemplo de Joe Dispenza que puse, es visualizarte. ¿Quieres un trabajo? Te visualizas haciendo algo que te gusta y das por hecho que ya ocurrió. Sientes en todo tu cuerpo esa alegría de haber encontrado un trabajo y das gracias. Y así todos los días hay que repetirlo, 20 minutos en una meditación en la mañana, otro en la tarde, en fin, tienes que encontrar tu ritmo hasta que el campo cuántico, como se le llama también, empiece a resonar y eso finalmente termine ocurriendo. Así es de poderosa la mente, ese es el misterio de la mente. ¿Por qué funciona así la mente? Pues no lo sabemos. Pero en lugar de estarnos ahorita quemando los sesos de si la mente tendrá ese poder o no, mejor lo usamos, ¿no? Usamos el poder en lugar de ver si es cierto que no. Yo te invito a que hagas la prueba. Hay que tener cierta disciplina para trabajar en las visualizaciones y en lograr cosas. Después la gente dice, ay, mira, esto fue un milagro, ¿no? Pensabas en curarte y terminaste curándote. Pues sí, podemos llamarlo también un milagro. Hay gente que se ha curado. Y así como podemos hacer el bien, también podemos hacer el mal. Entonces, cuidado con lo que deseen a otros, porque lo que das, recibes.
si piensas mal de alguien, si quieres que le vaya mal a alguien, posiblemente sí haya efectos, pero después se te regresan. Y si hemos cometido error en alguna parte de nuestra vida y pasan los años y después tenemos un rebote y decimos, ay, ¿por qué si yo ahora ya me porto tan bien? ¿Por qué me está pasando esto? Pues, Se está limpiando. Está tu... Es que se me acabó mi batería. Entonces se rebota. Lo que das, recibes. Entonces, si das amor, si das buena energía, si das vibración, si das armonía, eso se te viene. Si empiezas a dar odios, resentimientos, crítica, eso se te viene. Tarde o temprano es una ley de causa-efecto, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi consejo en cuanto al espíritu. Y en cuanto al cuerpo, bueno, ya lo comenté, ¿no? La vitamina, los ayunos, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, Ingrid? ¿Cómo ves? ¿Cómo vas? Estamos muy cerca del cierre, Neto, entonces quiero que me puedas ayudar a, si pudieras cerrar no sé, con un ejercicio o con una frase a aquellas personas que hoy nos han acompañado, ¿cuál sería? Bueno, te invito unos instantes para que vean que esto no es una cuestión especial. Ahí donde estás, Okay. vamos a tomarnos unos instantes. Voy a pedir que te pongas en una posición cómoda, que hagas Es para todos, también para mí, pero es para todos los que están conectados el día de hoy. unos instantes nada más. Cierra tus ojos unos momentos y respira. Respira y vamos a decirnos, tranquilizo mi mente, calmo mi mente. Respiras, exhalas y pon tu mente en paz. Estoy en paz. Repítelo mentalmente, haz otra respiración, deja los pensamientos a un lado y repite, estoy en paz. Ahora te voy a pedir que visualices una meta, algo que quieras lograr. Sigue respirando profundo y visualiza ahí en tu pantalla mental algo que tú quieras lograr. Un trabajo, solucionar un problema, ganar más dinero, superar una enfermedad, reconciliarse con alguien. Piensa en algo que tú digas, esto lo quiero solucionar. Y ten muy clara la imagen de eso que quieres solucionar. Vuelve a hacer una respiración profunda. Y ahora visualiza que eso que quieres ya se ha logrado. No lo visualices como algo a futuro, sino visualízalo como algo que ya se logró. Visualízate en ese momento y en esa situación como algo que ya se logró. Y de la visualización, llévalo a sentirlo en todo tu cuerpo. Si es satisfacción, si es alegría, si es paz, esa emoción que te produce lo que estás queriendo, siéntela. Sonríe. Sonríe, es importante que sientas júbilo, alegría. Es una respiración profunda. Visualízalo con todas tus fuerzas, como algo que ya se logró y estás muy satisfecha, muy satisfecho. Agradecele al universo, a Dios, a ti, porque eso ya se logró. Haz una respiración profunda y vamos a volver a este momento. Okay. Fue una pequeña probadita, pero este pequeño ejercicio, visualizando algo como si ya hubiera ocurrido y agradeciéndolo, no es algo nuevo, hasta en la Biblia viene, sin embargo, hay que practicarlo para que veamos si funciona o no. Entonces mi sugerencia es practiquen la meditación,
practiquen la visualización. En la meditación es el silencio interno para ver nuestro yo real, conectarnos con ese maestro interno, pero esto que hicimos fue una visualización. Quiero lograr algo, pero no se lo pido al universo para que me lo dé, sino doy por hecho que ya ocurrió y lo agradezco. ¿Ok? Hay varias dinámicas, varios ejercicios de este tipo, pero esa es una pequeña probadita. Y no hace falta estar en un salón de meditación, ni tener, muchas horas. No. Lo que luego nos gastamos en redes sociales, podemos aplicarlo en 5, 10, 15 minutos al día, en poner nuestra mente en paz y en hacer una visualización de algo que queramos solucionar, de algo que busquemos. ¿Ok? De acuerdo, Neto. No sé si quieres cerrar con alguna frase poderosa, además de este ejercicio que a mí me ayudó muchísimo, me encanta. No sé, alguna frase adicional, algún tip. Pues les mando una frase para su sombra, para que trabajen por ahí. Y es que la defensa argumentativa de cualquier posición es inversamente proporcional a la verdad que contiene. Oh, la voy a subir. La defensa argumentativa de cualquier posición es inversamente proporcional a la verdad que contiene. ¿Ok? Entonces, por si todavía pensaban, ¿no? Si me está chocando, ahí está la verdad. Okay. Soy portador de buenas noticias. Se puede cambiar. No importa la edad, no importa nuestra circunstancia y no importa por más mal que esté nuestra circunstancia de salud, física, emocional, siempre hay una posibilidad de cambiar y no esperen llegar a China en un instante. Se empieza dando el primer paso. Lo que tengamos a la mano, lo que esté en el control de nuestra responsabilidad. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, ánimo a todos los que están en este camino de crecimiento. Nunca es tarde y hay que empezar con algo pequeño. Esa sería mi recomendación final, Ingrid. Pues fueron varias, Neto. Muchísimas gracias, como siempre, súper valiosas. Quiero aprovechar para agradecer a Sheira, Teresa, Mayra, también anda por ahí, José Gómez, hola, ¿cómo estás? Ya te extrañaba, no te había visto. Marvin, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por acá, por LinkedIn, por Facebook, también los que nos verán más tarde, YouTube también. Y bueno, recuerden que este espacio lo hemos hecho con el objetivo de acercar herramientas que nos permitan fluir de mejor manera en todos nuestros contextos, con nuestra pareja, nuestra familia, en el ambiente laboral. Y esperamos de corazón haber llegado a ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus vidas, ¿no? Con las personas que quieren, en sus entornos laborales. Y lo más importante es asegurarnos de juntos crear más y mejores posibilidades. Y bueno, les recordamos, Neto, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, con mucho gusto en Facebook. Facebook. Ajá. Ahí me pueden encontrar como Ernesto Canseco Barocio. También me pueden encontrar en Twitter. Acá los tengo, no te preocupes. @Ernesto Canseco. @Ernesto Canseco B. Uh-huh. Y en mi WhatsApp también con mucho gusto, cualquier comentario o duda o lo que gusten, estoy también en el WhatsApp en el 5535 19 7931 por lo pronto. Entonces, pues ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que a nosotros nos ubican como El Hilo de la Vida Podcast en Facebook y también estamos como El Hilo de la Vida en YouTube, estamos en Instagram también y tenemos ahí algunos videitos ya en TikTok. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Recuerden, nos vemos cada semana. Muchas gracias. Les deseamos un feliz día, una feliz vida, un feliz viaje. Abrazo a todos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós. Bye, bye.